Es decir, que la educación o los elementos que conlleva o que forman, que participan en la educación, no son estáticas, sino pueden cambiar, pueden desaparecer, pueden mejorar o empeorar. Nuestro trabajo llega a nivel de concepto, de captación teórico de los valores fundamentales de la educación. En África, como en todo lado, supongo, existe dos principales tipos de educación, que son la educación formal, o lo que llamamos moderna, introducida por la colonización en África, y la informal o tradicional, que es precolonial. Aquí examinaremos las características fundamentales de ambas educaciones, haciendo hincapié en la educación informal, que, digamos, es la espina dorsal en el desarrollo de la infancia hacia la madurez en África. También hablaremos de la importancia de su estructura, de sus diversas técnicas. Mencionaremos también algunas prácticas que parecen negativas o antivalores y veremos hasta qué punto estas prácticas negativas peligran a la dicha educación. La percepción que tenemos de la infancia, de la educación y del desarrollo, creo que vosotros ya lo sabéis, no hace falta ni analizar los conceptos, sino que podemos decir que la educación como formación, como un arte de formar a una persona, especialmente al niño o adolescente, desarrollando sus cualidades físicas, intelectual, moral, O también se puede entender la educación como un comportamiento, conocimiento, práctica de los modales de la sociedad. La infancia, bueno, son los primeros momentos de la vida de un ser humano hasta la adolescencia. Y el desarrollo, aquí tenemos que entenderlo como emancipación, crecimiento o experiencia, y también una parte del conocimiento. La educación moderna. La educación moderna, o aportada por la colonización, yo lo estoy diciendo eso con mucha reserva, porque en la antigua egipcia existía más o menos la misma educación moderna de hoy. Podemos saber que filósofo o matemático o filósofo o griego fueron a Egipcia para poder estudiar. Podemos hablar de Heraclito de Fez, podemos hablar de Platón, podemos hablar de muchos filósofos. Entonces, pero la educación moderna en África, y sobre todo en mi país, porque he olvidado cuando vamos a hablar aquí, hablamos de África, pero en realidad hablar de África será un poco difícil, sino que iré hablando un poco de África, pero cogiendo mi propio ejemplo, porque si no nos quedaremos aquí hasta un mes, si sobre todo entramos en las particularidades, será un poco complicado. Entonces, para volver a lo que estaba diciendo con la educación moderna, en mi país o en muchos países africanos, está, es decir, que empieza con la primaria, que son 6 años, la secundaria con 4 años, el instituto son 3 años y la universidad 6 años, dependiendo de la facultad que cada una o cada uno elige. En cuanto a la educación tradicional, no podemos hablar de esto si todavía no tocamos la tradición. Porque la tradición se puede considerar como un conjunto de ideas, de doctrina, de costumbre, práctica, conocimiento técnico, hábito, actitud que se transmite de generación en generación. Hay que tomar en cuenta este dicho porque efectivamente en África la enseñanza, la educación, el conocimiento ha sido transmitido oralmente de generación en generación. Entonces, esta parte es muy importante. Aunque sí, esta educación tiene un carácter normativo y funcional. Bueno, creo que aquí iré saltando, lo siento mucho, porque eso ya vosotros lo sabéis, supongo. Aunque iré comentando algunas pequeñas cosas para dar una idea,
Bueno, con la normativa es un consentimiento tanto colectivo o individual, es decir, que es una aceptación, un acuerdo de la colectividad en admitir normas, leyes. Es como un marco de referencia que permite al pueblo de definirse o de distinguirse de otro pueblo. Bueno, y con la funcionalidad podemos entender como una integración de nuevas estructuras o elementos prestados o que pueden mejorar o empeorar las condiciones de existencia de una comunidad. La verdad que aquí iré saltando. Es para decir que la tradición o la educación tradicional no es estática, no es un freno, no es un elemento que molesta a la educación moderna, sino que todos encaminan, todos van directamente. Recordar que estoy hablando de la tradición o de la educación africana, ¿de acuerdo? Por lo cual, la educación tradicional africana para la infancia se basa en tradiciones específicamente africanas. Como he dicho, transmitida en de generación en generación desde el África precolonial. Entonces, es una educación en la que muchísimos países, cultura, es decir, africanos, usa para poder educar a los niños. Será difícil hablar de la educación en África sin tocar los valores. Todos lo sabemos, que por los valores o entendemos un hecho cultural o social que esté de acuerdo con la razón y la naturaleza humana y que responda o que responde positivamente a la necesidad básica de la mayoría de los miembros de una comunidad. Los valores tienen un carácter dinámico y por lo tanto permite al individuo o al niño de vivir en equilibrio o en armonía consigo mismo primero y con los demás y con la gente que forman la población o la comunidad. Entonces, estos valores proporcionan a la comunidad los medios para desbloquear cierto mecanismo social de manera que el ser humano sea el principal beneficio del progreso. Solo podemos hablar de valores en términos especialmente relativos, ya que los valores suelen estar relacionados con las condiciones de vida y los intereses de la sociedad que lo produces. Existen, por lo cual, dos tipos de valores: los valores transtemporales o logro histórico y los valores situacionales, que son valores coyuntural o relativo. Bueno, iré saltando un poco porque ya estoy mirando el tiempo. Son ya las 6:15. Entonces, la verdad que iré un poco rápido. Si no, finalmente no lograremos a llegar a lo que nosotros queremos escuchar aquí. La característica de la educación tradicional infantil. La educación tradicional en África es esencialmente colectiva. Eso es un punto fundamental. Es funcional, es pragmática, es oral, es continua, es mística, homogénea, polivalente e integradora. De estos conceptos que he hablado, iremos desarrollando un poco. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la educación colectiva tiene un carácter colectivo. Lo siento por la redundancia, y social, lo que significa que es responsabilidad no solo de la familia, sino también del clan, de la aldea, del grupo étnico,
al que pertenece la familia del niño que se está educando. En este caso, el individuo, entonces el niño, se define en función de la comunidad y es en el grupo social donde él aprende. El niño está sometido a la disciplina colectiva, considerado como un bien común. Perdón, aquí podemos pensar que estamos cosificando al niño, que no, sino que así se entiende o así se considera al niño. El niño es un bien común. Este niño entonces está sujeto a la acción colectiva de todos. Puede ser enviado, mandado, aconsejado, premiado, reñido, corregido o castigado por cualquier adulto del pueblo. Es así, los resultados vienen de la cohesión del grupo. Eso se llama el principio de coherencia en la acción educativa. Es decir, que no es como aquí, si un niño está rompiendo algo en la calle o insultando a una persona, la gente pasa tranquilamente como si no hubiera nada. No, no, en África un niño que abra, bueno, África es muy amplia, sobre todo tomar en cuenta el Congo-Brazzaville, el país de donde yo soy originario. En el Congo-Brazzaville, un niño que está insultando a su padre o está respondiendo a su padre malamente, este niño cualquier persona lo puede pegar, pero cual no es ningún problema. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, cuando el profesor, el maestro me pegaba y si llegaba a casa llorando, mi padre no me preguntaba qué es lo que ha pasado, pero ¿por qué te han pegado? Entonces ya caía que no he estudiado, no he respondido bien, entonces puedo llevar otro guantazo. Es una educación pragmática, como hemos dicho, concreta. El aprendizaje se basa en la participación activa del niño en distintas actividades del grupo como comunidad. Se trata de la pedagogía desde la experiencia en la que los adultos sirven de ejemplo y de marco de referencia para los peques. Se hace hincapié en la experiencia, en la teoría y va conjuntamente con la práctica, principio de pragmatismo y experiencia. Eso, el ejemplo es que el ejemplo que puedo tomar, un padre, por ejemplo, que habla, que dice palabrota, automáticamente el niño tendrá que decir palabrota. Y el padre se preguntará, pero ¿eso de dónde lo ha escuchado? Claro, una vez tú lo dijiste o suele decirlo. Por lo cual, no estoy diciendo que en África la educación es mejor, no. No quiero caer en sí, pero son realidades que existen hasta hoy en día, sobre todo en los pueblos más pequeños, los pueblos atrasados, donde tanta civilización todavía no ha llegado. Esta realidad se encuentra. La educación funcional. La enseñanza está relacionada con el entorno físico, como lo he dicho, con la realidad socioeconómica y directamente con la tarea de producción. El niño recibe así un conjunto de conocimiento útil que le permitirá afrontar la vida. Es muy importante porque con esta tarea de producción, el niño desde pequeño puede tener ya una idea. El niño en sí recibe estos conocimientos, como he dicho, para afrontar la vida. Es un principio de funcionalidad. Yo recuerdo, nosotros somos 8 hermanos, es decir, 6 hermanos y 2 hermanas. Yo tenía una hermana que era la tercera, bueno, falleció, estaba viviendo en Francia, pero es este hermano que me había ayudado a crecer. Me recuerdo ya con casi 5 años, 6 años, esta hermana me duchaba mientras que mi madre estaba sentada allí. Es decir, que mi madre hacía todo en transmitir conocimiento a los mayores, mi hermano mayor, el segundo y la tercera. Pero yo puedo decir que es mi hermana que me ha ayudado. Yo iba al cole con ella cuando tenía 5 años. Es ella que me ofrecía, casi que hacía todo. Es decir, que representaba a mi madre. Mi madre podía estar fuera, pero mi hermana organizaba todo. Hasta la comida. Estoy tratando. Yo tenía la diferencia de edad con ella de 4 o 5 años, así.
Imaginaos, yo con 5 años, entonces mi hermana debería de tener 8 años. Por lo cual, eso hoy en día, bueno, está desapareciendo porque no hay que cargar al niño. El niño tiene solamente que estudiar, el niño tiene que, bueno, ya cada uno, o cada nosotros, o cada país, o cada realidad social tiene su elemento cultural a los que se apoyan. La educación oral ha sido el pilar de los elementos técnicos educativos en África. Ha sido muy, muy importante. Todo pasa por la voz. Veremos un poco más adelante en cómo. En cuanto a la educación continua y progresiva, se adapta a cada categoría dependiendo de la edad del niño. Es decir, que a cada edad del niño se lo proporciona, no lo puedo decir así, pero se lo educa de otra manera. No es la misma cosa desde que tiene, digamos, 3 años o 4 años hasta que tenga 7 años. No, no, no. La educación cambia. La forma de hablar al niño cambia. El momento de confiar en él también llega, o el momento de reñir al niño, incluso de pegarle, eso llega. Yo recuerdo mi padre me pegaba, pero a pesar de eso nunca puedo decir que mi padre no me había querido. Para decirlo, soy el hijo más amado de mi familia. Pero mi padre, soy el niño que más ha pegado. Por lo cual es como una dicotomía, es como una contradicción dentro de la realidad. Pero yo le doy las gracias, porque si no hubiera caído en la droga o porque tenía unos amigos que era de las ropas de vestirse, de un movimiento que se llama la sapología en mi país, donde el joven tiene que demostrar la ropa, que tiene que combinar los colores. Y claro, cuando entra en ese movimiento, te espera la droga, la marihuana, y luego ya el abandono del estudio. Ya, pero mi padre me pegaba. La verdad que, pero cada uno lo podrá analizar a su manera. Entonces, esta educación continua y progresiva va a los más sencillos, a lo más complejo, tal como lo he dicho. El ejemplo es el que he dado. La acción educativa es, por tanto, continua y gradual. Es decir, que sin algunas ni ruptura entre las diferentes etapas. A cada etapa es una forma de educación. Eso lo podemos llamar como un principio de adaptación, de proceso y de continuidad. Digamos, la educación mística. La educación mística es muy importante. Es relativa a la concepción animista, a la creencia religiosa. Está rodeada de prohibición, de tabú, que lo convierten en una realidad inviolable y determina la relación que el niño debe de establecer o de tener con la naturaleza, con la comunidad y con el mundo invisible. En África nosotros creemos en los muertos. Los muertos no han solamente muerto, sino que muriendo viven. Y nosotros siempre decimos que los muertos están ahí, nos protegen, nos ayudan a encaminar, sobre todo en los momentos peligrosos. Nos pueden comunicar a través del sueño, el azar, la contingencia, es lo que se llama la contingencia. Es algo que ocurre sin quererlo. Entonces, nosotros en África, sobre todo en el Congo y en mi tribu, mi padre que había fallecido está aquí, puedo hablar con él mediante una bebida que él quería. Entonces, es un poco complicado hablar del misticismo, lo que he notado, del misticismo a la sociedad occidental, porque las cosas están muy occidentalizadas. Lo siento por el término, no es peyorativo, pero para decirlo en sí. Es decir, que hacer entender el misticismo es un poco complicado. Pero nosotros vivimos con gracias. Seth estaba hablando. El miedo caracteriza, entonces, ubican la relación con la naturaleza.
de la manera que desde su niñez el ser humano respete y considere la realidad natural como el rayo, como el río. El río no es solamente agua, no es solamente los peces, no son solamente la sirena, sino que el río hay otras cosas detrás del río. Los animales tienen que respetarle, los árboles sagrados son protectores del clan. Efectivamente, el respeto de la naturaleza empieza desde la niñez. La persona tiene que reconocer, no es que el ayuntamiento tiene que establecer una norma para que no pueda cortar el árbol. No, para cortar el árbol, por ejemplo, en el país, tú tienes que... No sé si Cristian quiere preguntar algo. No sé. Sonia, quítale el micrófono. En ello estoy, no sé quién es, Cristian, vale, ya. Sí, Cristian. Entonces estaba diciendo que en la sociedad moderna o civilizada, que son las grandes ciudades en África, no es que el ayuntamiento o los políticos tienen que establecer una norma de no poder cortar el árbol. No, desde que tú eres niño, tú sabes que si tú tienes que cortar el árbol, tú tienes que hacer algo muy importante con el árbol. No se puede cortar como tú quieras. No se puede matar un animal como tú quieras. Ni siquiera la serpiente. Hay un ejemplo, yo estaba en una conferencia en la Universidad de Sevilla, una persona que estaba diciendo que estaba sorprendida porque cuando estaba en Mozambique, quería ver una serpiente y quería matarla, pero finalmente surgió no sé, una persona y le digo, mira, no hay que matarle, eso nosotros no lo comemos, no se come, entonces no hay que matarlo. Entonces, la española dijo, pero puede morder, puede... No muerde si no lo provoca. Mira, es que eso irá. Y la serpiente se fue. Es decir, que se acorda un sentido de algo más importante para poder matar, para poder... creo que lo podéis entender. Es que no se puede matar por la alegría, no se puede hacer cosas porque te da la gana, o para que sea famosa o famoso, meterlo en la red para que la gente te vea. No. El animal es sagrado, el ser humano es sagrado, porque dentro del animal o del ser humano, del árbol de la naturaleza, hay dualidad. Las cosas son doble. Eso desde nuestra niñez nos lo enseña. Entonces, ¿qué pasa? Eso implica el respeto a la comunidad, a la naturaleza, a las personas que te rodean. Finalmente, este tipo de conducta se convierte en un deber, en una responsabilidad. Y este deber no es solamente con los árboles, sino con las personas que te rodean, hacia los mayores, hacia los espíritus, hacia el misticismo, hacia el diablo, hacia cualquier cosa, tú tienes que respetar. Y el respeto es mutuo. Es decir, que yo cuando te respeto, tú también me respetas. Se entiende que si no provoca a los muertos no te hacen nada. Si le regala cosas, ellos te regalan. Esta reciprocidad, para no decir una osmosis donde hay interpenetración de conciencia, sino aquí se está tratando de interpenetración de la forma de ser, de la forma de vivir. Se lo podemos llamar convivencia a un nivel muy bajo. Eso se trata de eso. Entonces, tener este tipo de conducta está eliminando ya, está descartando el individualismo, el yo. Recuerdo últimamente en la radio de Bruselas hablé de Max Stirner, un filósofo alemán que a mí me encantó, a pesar de que lo tratara no sé, lo diabolizaron un poco, pero finalmente los grandes filósofos reconocieron que tenía razón. Entonces, aquí la educación es colectiva, no es yo, solo yo, no. Porque si eres tú, es que no respeta al hermano mayor, o al padre de tu compañero, o al desconocido, sino que el respeto es para todo. Entonces, el misticismo es muy importante. El misticismo te impide de insultar, te impide de tratar, de pensar algo al otro. Porque como son cosas místicas, desde la mística
tú puedes, es decir, que el otro también te puede tratar como tú lo estás tratando místicamente. Digamos, ideal, es decir, que idealmente, voilà, así lo quería transmitir. Por lo cual, lo que significa que, como lo he dicho antes, para nosotros el mundo no es solamente la materialidad, no es el material, no es que porque yo te veo, entonces tú existes o yo existo. El mundo no es la dialéctica de Descartes, no es eso. Para que sepa que tú vives, tengo que verte y tocarte, no es ese. El mundo es también el invisible, el silencio habla. Es que hay que verlo en este sentido. El mundo... perdón, la educación es la muerte también. La educación es el silencio, es lo invisible, es lo visible, es la vida, es todo. Todo. Por eso nosotros convivimos con lo muerto, convivimos con la naturaleza, no la tenemos tanto miedo porque sabemos que la respetamos en esta dinámica. La educación homogénea y uniforme. Su contenido es algo inmutable y se basa en la uniformidad de los principios educativos que rigen la sociedad. Todos los niños están sometidos al mismo tipo de educación que persigue efectivamente el mismo ideal y los mismos objetivos, a saber, hacer del niño un hombre, una persona que tomará en cuenta la realidad social, que cuidará a su familia, que cuidará al clan, que responderá, que será responsable de la sociedad, que no una persona que será siempre primero, el mejor, el más guapo, el más... No. Sino que el bien fundado es para la sociedad. Es decir, que esta educación meten al ser humano, es decir, que focaliza o hace del ser humano el interés mayor del propio ser humano. Esta educación es así, esta educación homogénea y uniforme. De todo modo, si se trata de una educación comunitaria, entonces imaginamos que la educación es uniforme. No es que cada padre dice eso, mañana el otro viene y dice eso. No, Entonces, con eso, el niño que se está formando es para que cuide, como lo he dicho, a su familia, a su clan, que ama el trabajo, que asegura la felicidad, la continuidad de la comunidad, que obedezca a su padre, a todos los mayores, que se somete a la norma social del grupo, que ayude a los ancianos, a los más débiles, al extranjero, es eso. Al hombre que conoce en su entorno, a la sociedad, y que se armonice con él o con ella. Entonces, el hombre o la persona, el niño que se está educando, será capaz de llevar la sociedad, de llevar la comunidad, el principio de coherencia interna, o la democratización, como se llama. La educación completa y versátil infantil tiene como objetivo la formación de cada niño en hombre. En realidad, toda la educación va hacia allá. Pero esta es desde diferentes ámbitos: físico, intelectual, social, moral, cultural, religioso, filosófico, Esta educación se parece como a la educación moderna. En realidad, todo los aspectos, la mayoría de los técnicos son casi la misma, pero que en sí son distintas. Las disciplinas no están divididas o aisladas, tal como lo he dicho ya antes, y eso a través de un cuento, por ejemplo, se enseña al niño el lenguaje, el vocabulario, la fraseología, el arte de contar un cuento, una historia sin tener miedo, sin tener vergüenza, el lenguaje, la retórica, las características de los animales, la zoología, el comportamiento humano, que es bífido, o el comportamiento de los animales a través de la psicología, por ejemplo, el canto, cómo cantar, qué es lo que significa el canto, esta forma, esta voz que determina el canto del trabajo, mientras que estés en el campo, el tipo de canto, o el canto para expresar la alegría. Todo eso se forma, las habilidades sociales,
moral, civismo, etc. El principio de la globalización, aplicación del principio del Estado de Derecho. Así es. Entonces, aquí vemos que la educación, sobre todo tradicional, como lo he dicho, sobre la que nosotros estamos basando, es una educación, la verdad, que fortalece, que forma al ser africano. La educación integracionista, como lo dice su nombre, busca que el niño sea un miembro integrado y aceptado en el grupo de la sociedad, al participar activamente en las actividades. Son actividades grupales, se trata de su integración social, cultural, para permitir que reconozca al grupo. La integración cultural que hace de la persona un modelo, una expresión que es la forma de vivir, de pensar, de ser, lo que lo distingue de las otras civilizaciones, por ejemplo, del europeo, de un americano, de un asiático. También el niño integra los valores culturales de su grupo y se sujeta a ellos en su forma de ser y actuar. Principio de adaptación, de integración, de cohesión. Muy importante. Las técnicas educativas, que son muy importantes, porque efectivamente podemos citar una variedad, unos tipos educativos, pero lo que es muy importante es la manera de transmitir, de realizar esta educación. Perdón, voy a volver un poco. Es decir, que la técnica tradicional o la técnica de la educación tradicional en África, bueno, en África utilizamos una serie de técnicas que están relacionadas con las lo llamado nuevo método, nuevo sistema, nueva alternativa. Se trata no solamente por la adquisición de conocimiento, que será útil a la edad adulta, sino también de la formación de la personalidad del niño, sobre todo de eso. Fomentan actividades y método activo. Las principales técnicas educativas son, si le podemos contar aquí, son cuento, adivinancia, leyenda, proverbio, el miedo que hemos hablado, los ritos de iniciación, etcétera, etcétera. No las podemos mencionar todo, porque si no, no hay tiempo, ni porque todo lo que estoy viendo son ya 27. Leticia, por favor, ¿me puede parar también si ya está? No te preocupes, tenemos todavía tiempo. Que sí. De acuerdo, muchísimas gracias. Los cuentos, por ejemplo. Claro. Los cuentos se enseñan a los niños por la noche, no por el día. Y los cuentos no son un cachondeo. Yo recuerdo cuando llegué aquí estaba también haciendo los cuentos, pero la gente lo que quieren es reírse. Los cuentos son más de divertirse. Pero que si en África los cuentos es para transmitir una moraleja, transmitir una enseñanza. Entonces cuando se transmite la enseñanza no es una diversión. No es que vamos a reír, no. Y además, vi que los cuentos europeos, digamos español, en ese sentido, son un poco distintos de nuestros cuentos. Entonces, eso se enseña solamente por la noche. ¿Para qué? Para marcar el misticismo. Para decir que la noche es un momento especial. Eso alrededor del fuego. Estoy hablando del fuego porque en mi país, sobre todo en los países, en los pueblos, no hay chimenea. No hace frío tanto como aquí, por lo cual la chimenea no iniciamos, sino que son fuego. Entonces el fuego está ahí, debajo del fuego se pone, debajo de la ceniza, se ponen mandioca, patata, boniato, se está haciendo cosas mientras se está contando un cuento, hay algo de comida. Es que es la verdad que estoy un poco emocionado, lo siento. Pero la verdad que alrededor del fuego, y no en cualquier sitio, en un sitio que se llama Mbongi. Mbongi en mi país al día es un lugar donde se trata los conflictos, donde se resuelve problema del pueblo, donde el responsable del pueblo viene con todo su, digamos, gobierno, no lo puedo decir, su junta, y trata de solucionar los problemas. Este mismo lugar es donde por la noche se cuentan las cosas. Imaginaos. Entonces los niños alrededor del fuego están todos silenciosos escuchando a la persona que está comentando un cuento.
Hay mimo. Es que cuando se cuenta un cuento, se canta canciones, se da la palma. Chulísimo, la verdad. Son cosas que me hace falta. Lo siento para decir esta pequeña frase, pero sí, me hace falta. Entonces, ahí en el Mbongi, donde se cuenta el cuento. En este Mbongi, donde se mata animales también. Porque la sangre cuando se cae es todo un rito, es significativo. Su contenido es muy rico y variado, tocando varias disciplinas a la vez. Lenguaje, canto, zoología, psicología, moral, etcétera, etcétera. Los cuentos desempeñan pues una función formativa. Dan al niño un cierto conocimiento de su entorno físico, social, en su función moralizadora. A menudo muestra al niño cómo se castiga el mal y se premia el bien. Por lo cual, los cuentos, la moraleja es muy importante. Cuando se termina el cuento, el que lo está comentando tiene que añadirlo con un hecho que pasó o con lo que se están viendo, con el comportamiento de los pequeños o de la juventud. Si estos días, esta semana, este mes surgió algo, muchas veces suelen contar un cuento que camina hacia lo que pasó para que la moraleja eduque a la actividad que tuvo lugar. Entonces, no es un azar, no, sino que responde a algo que ha pasado. La leyenda tiene un contenido muy rico también y variado. A través de hechos, el niño adquiere los distintos tipos de conocimiento transmitidos por los cuentos. También aprende la historia de la familia, del clan, de la etnia, su ubicación especial, la ruta seguida durante las inmigraciones, si hubo inmigraciones entre pueblos o si desplazamiento, los cursos del agua, de los ríos, el origen del mundo, la cosmogonía, el misticismo, ¿qué es? La muerte, ¿qué hay detrás de la muerte? La brujería, ¿qué es? Todas esas cosas se comentan. El niño aprende así sobre la genealogía, la historia, la geografía, la cosmogonía, etcétera, etcétera. La adivinanza. Son todo un juego, son como un juego, un ejercicio de ingenio, ¿no? Requiere un conocimiento muy amplio del entorno, ¿no? Nombre de personajes famosos, de héroes nuestros, parte del cuerpo humano. Imaginaos, yo puedo decir, por ejemplo, mi padre ha construido una casa, pero la casa no tiene puerta. ¿Qué es? Es un huevo, porque el huevo no tiene puerta. O al revés, mi padre ha construido una casa, pero tú puedes entrar en cualquier sitio porque tiene varias puertas. Es el bosque, porque al bosque tú puedes entrar donde quieras. Entonces, este tipo de cosas, es decir, que te forma, no solamente desde el cuerpo, pero desde todo. Toca a todo. Recurre a la memoria, a la imaginación, a la observación y se basa sobre lo siguiente principios educativos que son no sé si se dice así en español, pero lo voy a decir, el podocentrismo. Es como un juego de palabra, es como un juego de palabra que permite la apertura de la mente. Le pedocentrismo en francés se dice, pero en español creo que así como se dice. Entonces, la emulación, haciendo estas adivinanzas, no solo que tal niño o tal persona es el mejor, es el más inteligente. Esos calificativos se evitan, porque si no promueven la frustración para aquellos que no tienen aptitudes, porque en África, sobre todo en mi país, en mi familia, se sabe que tú y yo no podemos tener la misma capacidad. Dios nos ha creado de forma distinta para que haya complementariedad. Si tú eres más, tú tienes más capacidad en la imaginación, yo puedo tener más fuerza. Si nos juntamos, llevamos bien la sociedad. Por lo cual se evita este tipo de decir, eres el mejor, eres el guapo, no, eso no. Sino que se habla desde la emulación. Por eso hay no sé si es una antropóloga, sino una mujer que fue, una inglesa, creo que fue
a África y hacía un concurso. Decía a los chicos, bueno, yo tengo aquí regalo un montón de cosas. Se llama se me ha escapado, pero cuando lo recuerdo, se lo digo. Entonces digo a los chicos, mira, tengo caramelo aquí. El que llega a este árbol, yo le regalo todo el caramelo. El primero que llega al árbol, el más competitivo, le doy los caramelos. Los chicos se pusieron en línea y contaron 1, 2, 3, 4. Los niños se cogieron la mano todos y corrieron hasta llegar al punto. Y la mujer le preguntó, ¿pero por qué habéis hecho eso? Les digo, pero vivimos juntos. Por lo cual, si uno llega, comerá todo lo caramelo, lo que es malo, no tiene sentido. Si todos podemos llegar a la vez, comeremos todo lo caramelo. Entonces, danos los caramelos y todos comieron los caramelos. Es para decir que se trata de emulación, no de yo, no, sino de nosotros. Y luego la democratización, si lo puedo llamar así, el tercer punto, es la aceptación de todos los niños. Los juegos se realizan sin discriminación. Es decir que, lo siento es decir que la persona que tiene con discapacidades mental puede estar ahí, el que tiene discapacidad física también puede estar, no hay diferencia. Os recomiendo incluso por los que quieren ver una película que se llama, es una película española, creo que se fue turnada, que se turnó en Senegal, que se llama Binta y la Gran Idea. Vais a ver que durante los juegos estaba también una chica, una pequeña, que era una discapacidad. Entonces los juegos, todo están. Los proverbios. Los proverbios son muy importantes también. Casi solo parece importante. Todo es importante, digamos. Transmite valores, comportamiento y actitud deseada que deben tener en cuenta los niños. Sirve de consejo los proverbios. Su contenido toca una gran variedad de área, de la vida social, del grupo, amistad, apariencia, honestidad, cortesía, solidaridad, ayuda, ayuda mutua, matrimonio, trabajo, etc. Los proverbios desempeñan esencialmente el doble papel de la vida consuetudinaria, un papel didáctico y un papel jurídico. El papel didáctico forma a la persona, dándole una línea de conducta deseada por la sociedad. Una línea diré que permite la confianza, la prudencia, la modestia. Un papel jurídico, los ancianos, siempre cuando tratan un problema, cuando arreglan un problema, utilizan lo proverbio para no decir directamente a la persona, pero sino que utilizan los proverbios para poder decir lo que ellos piensan durante la mediación, durante la resolución de los conflictos. Entonces, conlleva este carácter jurídico que es muy importante. Los juegos, como en toda parte, los juegos forman, permiten una formación física, de resistencia también al niño, sino también son un medio eficaz para fortalecer, para fomentar el aprendizaje, desarrollar la inteligencia, la percepción, la tendencia, la experiencia, etc. Y los juegos de azar, de recuento, de la combinación, de matemática, desarrollan su razonamiento y su imaginación, su carácter, y con la posibilidad de respetar los juegos o la regla del juego, saber aceptar al otro dentro del juego, crear amistades, fortalecer relación, eso permite la continuidad de la comunidad. El miedo es importante, tal como lo he dicho. Se utiliza el miedo, en vez a veces de pegar al niño, se utiliza el miedo, se le habla. Para un niño que no cumple la norma o que es un poco cabezota, se le habla del miedo, de la gente que tiene sobrenaturales, que todo eso permite al niño que no desfrauda, que no vaya en contra de la regla. Dentro de los miedos están los tabúes, están las prohibiciones. Se te puede decir como un tabú, como para echar el miedo, el que encienda
la luz por la noche a partir de la 11, por ejemplo, mañana seguro que se le caerá, digamos, tal cosa encima de la cabeza. Un poco de miedo, el niño tiene miedo. O no, hoy en día, como la luna está un poco rara, seguro que el que hablará por la noche o el que no respete tal cosas, la luna seguro que inundará de luz o de no sé de qué su dormitorio, por ejemplo, o dormirá con la luz. Son cosas que dan miedo al niño, el niño se comporta. Pero como esta parte del miedo lo he comentado al principio, es solamente para que el niño sepa que no vive solo, no vive solamente con su padre, sino con su antepasado también, que lo cuidan, que lo... Lessing, Sí, 5 minutos más, ¿vale? Para dejar un ratito para preguntas y... de acuerdo, y ya. Los ritos de iniciación permiten a fortalecer el chico. La estructura de la educación infantil, bueno, como lo sabemos, la infancia son de 5 a 6 años, ahí el niño está con su madre, la madre es un poco permisiva, pero luego la madre rompe este aspecto o esta realidad permisiva cuando el niño llegue ya con los 6 años para entrar con la edad de los 7, la adolescencia allí. Entonces, la educación es continua. Hasta que lo aprenden la parte de su cuerpo, que lo hablará del sexo, que lo hablará del matrimonio, que lo hablará de una persona que es viuda, que es como es. Entonces, el niño ya aprende a conocer cosas que son reservadas con respecto a su edad. Entonces, algunos antivalores que puedo citar rápidamente son que veréis que todas esas cosas que hemos comentado, el miedo es bueno, pero también se puede convertir en antivalores porque las personas se determinarán con el miedo. Tendrá demasiado miedo en algún aspecto para poder alcanzar un objetivo. O si no, la dependencia del niño a su madre hace que, o la dependencia del niño a la comunidad, hace que se siente inseguro solo cuando está en comunidad. Fuera de su comunidad está como perdido. Eso se nota sobre todo en África del Norte, con las poblaciones árabes. Cuando es solo, es como miedo. Tiene que vivir en el grupo. Cuando está en grupo, reacciona mejor. Esos son los pocos antivalores que puedo citar, pero con las preguntas puedo desarrollar más. Es decir, que para terminar, que la educación puede cambiar positivamente o negativamente. La educación no depende solamente de los padres, si no, no existiera la cárcel, o si no, no existiera chico o niño con cabeza, no sé, con un carácter muy complicado, sino que muchas veces la educación depende del sistema. Porque hoy en día, los países desarrollados, por ejemplo, en África, en alguna parte, en las grandes ciudades, verá que los niños son cabezotas porque el Estado le proporciona un número de teléfono, no lo puede reunir, no lo puede... Entonces, demasiada libertad que se convierte en libertinaje, los padres pierden su autoridad, las madres no sirven para nada, los niños pueden hacer lo que les da la gana. Bueno, entonces, nuestro mundo es ese, pero que sino que los educadores, los padres, los monitores, la sociedad tiene que repensar, reflexionar, retomar. No se está hablando solamente de incluir cosas nuevas, sino que retomar lo que antiguamente era bueno para ir proporcionándolo a los pequeños o a la sociedad para que la educación sea siempre como nosotros la queremos. La verdad es que tengo que terminar ahí porque ya Leticia me lo ha dicho. Lo siento mucho, como lo he dicho al principio, que es un tema muy importante, pero que es muy amplio. Pero creo que ahí he terminado. Si hay preguntas, bueno, me podéis preguntar y estoy aquí para vosotros. Muchísimas gracias otra vez. Muchísimas gracias. Y ahora os escucho. Vale, muchísimas gracias, Lessing, por todo lo que nos has contado y por todo lo que te queda por contar, que eso nos da para otro encuentro.
Si os parece, abrís micro y directamente le preguntáis o hacéis comentarios, lo que queráis. Hola, soy Mari Carmen. Buenas tardes, Leti, Lessing. Agradecer esta estupenda charla. Bueno, voy a poner el vídeo. Quería Muchísimas agradecer la oportunidad que me ha dado la Universidad de Cádiz, porque me ha enviado, formo parte del equipo rectoral de la Universidad de La Laguna, del equipo que trabaja en el área de cooperación internacional al desarrollo, y quería agradecerles profundamente y con todo mi corazón la oportunidad de escuchar siempre a un casi compatriota nuestro, porque los canarios estamos muy implicados con los africanos. Somos la plataforma tricontinental que recibe y al mismo tiempo de la cual parten hacia muchos lugares de la península y de Europa ustedes. Actualmente todo el mundo sabe la convivencia, intentamos trabajar mucho, Lessing, la competencia intercultural con todos los africanos. Y Muchísimas hay una gracias. generación que vive aquí, y mi pregunta, yo suelo viajar con frecuencia a Senegal, ¿tú eres del Congo francés o belga? Sí, del Congo francés, del Congo Vale, Brazzaville. Sí. entonces Brazzaville y toda esta, voy a ser muy breve y muy directa. Me ha gustado mucho tu comunicación porque trabajamos mucho el aspecto de la educación, educación intercultural y acercar a la población canaria todo lo que es la educación africana. Entonces, en mi experiencia, todos los años llevo yendo una década a África. Estoy, como digo algunas veces para muchos colegas míos, voy a la trinchera y vengo de la trinchera y me meto en otra, en Canarias. Entonces, mi pregunta es, normalmente los griots, que tienen mucha importancia en cuanto a la tradición oral, que ponía en el Kahoot Leticia una pregunta sobre que la base de la educación de la infancia pasa por la oralidad y por todo lo que tú has confirmado luego a través del cuento, que se hace a la lumbre de la noche al atardecer, cosa que antes existía en nuestra cultura y se ha perdido. También existe en tu país, o sea, tu cultura, no sé de qué etnia eres, tu cultura tiene esa figura de oralidad para contar, esas figuras que son los griots fundamentales para que el cuento y las leyendas pervivan, Sí. como en Senegal. Yo soy del Congo Brazzaville y mi etnia se llama Congo. Nosotros somos los Congo, somos del reino del Congo, ¿eh? Somos los bantúes, soy bantú. Bantú, Sí, bantú, sí. sí, sé. Y entonces, sí, eso existe en mi país. El griot cuando viene, está con puede tener cualquier instrumento, por maracas, a veces un timbal que se pone detrás de De la axila. es eso, se llama calancu. Entonces puede tocar cantando y bailando, haciendo gritos, depende del tipo del cuento. Puede echar miedo. Hay cuentos que son especiales para echar miedo. Hay cuentos para transmitir, hablar del amor. Hay cuentos para transmitir. Los cuentos son distintos. Por lo que ¿Cómo sí, se llama la figura en tu... Es la misma, es el mismo nombre, griot. No, griot es en francés. En realidad es griot. Le griot es la persona que cuenta. Entonces, pero en mi país, desde mi idioma, no es el griot. En mi país es nganga. 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 N-G-A-N-G-A. Nganga. Sí, es el que cuenta. El griot también. ¿Y hay alguna tiene... tradición, hay alguna obrita escrita de cuentos congoleños como de tu país? ¿Hay alguna versión escrita por algún autor? Aquí en España no todavía no he visto, bueno, tampoco he buscado al fondo, pero que si no, en Francia sí. En Francia hay, sí. Me gustaría que cuando puedas me la recomiendes. Muchas gracias. De acuerdo, pero me llegará tu... Voy a poner en el chat mi correo. Ah, de acuerdo, vale. Gracias. Gracias a ti, gracias. Gracias siempre. ¿Alguien más que se anime a comentar? Bueno, a mí que me gusta siempre hablar con Lessing, y él lo sabe. Y casi siempre le hago las mismas preguntas, ¿no? La profesora María del Carmen, que me alegra mucho que esté aquí. Sí, un placer conocerte. Igualmente.
Ha sido muy interesante las preguntas. Justamente le hice yo las mismas cuestiones, se la hice el otro día en la entrevista que tuvimos en la radio, creo recordar, o previa a la entrevista, que por cierto está aquí la profesora Montserrat Vargas, está también Soledad Furchi, creo que Patricia también, que son las que llevan ese programa que es Radio Alma, Alma Bruselas, si no recuerdo mal. Bueno, esa tradición, Lesi, entiendo que se mantiene todavía en las zonas rurales, ¿vale? Pero ¿qué pasa en la ciudad? Que se está perdiendo. Sí, Porque va a pasar entonces, como te dije la última vez, digo, nosotros, como ha dicho la profesora María del Carmen Marrero, eso lo teníamos nosotros también antiguamente. Ese paso de abuelos a hijos, yo recuerdo, te lo dije también, sí. Yo recuerdo los consejos de mi abuelo, incluso el vocabulario que se empleaba con una serie de palabras que no se suelen utilizar hoy habitualmente. ¿De acuerdo? Entonces, eso nosotros lo hemos perdido. No sé si vosotros vais en el mismo camino, que yo considero que es un error, la verdad. Muchísimas gracias, Germán. La pregunta es muy, muy importante, porque muchas veces es demasiado decir. Cuando hago un tipo de tema, me he dado cuenta que se suelen, es decir, que escuchándome, las personas que me escuchan suelen tomar siempre ejemplo de la propia realidad suya. Y muchas veces hablan, no digo desfavorablemente, pero es como si se lamentan de lo perdido, la verdad. Lo que quiero decir, Germán, es que no te equivoques. Nosotros también caminamos hacia esta pérdida. ¿Qué pasa? Tal como lo he dicho, puedo decir que la educación es dialéctica. Es dialéctica. Cuando algo se mueve, algo cambia. Tenemos que tomarlo en cuenta. Porque efectivamente, lo que tú dices, en la ciudad más alejada, donde no hay tanta civilización, verá que el respeto, la forma educativa se sigue manteniendo. Aunque sí, eso va conjuntamente con la educación formal. Pero ¿qué pasa? En las grandes ciudades te darás cuenta que hay chicos que pueden responder malamente a su padre. Te darás cuenta que hay chicos que saltan prohibiciones. No vuelva a casa a las 12, pero entra a las 3 de la noche. Le da igual. No fume eso, no tome, lo hace a veces. El padre, bueno, tampoco lo puede pegar porque el hijo está bajo protección de los servicios sociales. ¿Ve? Entonces, eso está llegando. Hay instrumento educativo más poderoso que hoy en día son los medios de comunicación. Los chicos que están en la ciudad, que están acostumbrados a la televisión, que están acostumbrados en escuchar otra forma de hablar, otra forma de vestir, otra forma, es que lo llevan, lo usan. Yo hablo de mí, nunca había visto la rodilla de mi madre. Yo no había visto la rodilla de mi madre. Entonces mi madre lleva la tela, le pan, se dice en francés, no sé cómo se puede llamar en español, porque nosotros la mujer pone la tela lleva hasta el tobillo, ¿lo ves? Pero hoy en día, cuando la chica que ven la televisión ve que se lleva minifalda, se lo pone. Entonces eso vaya en contradicción a lo que mi madre me está transmitiendo. O si no, saliendo de eso, imaginamos que hoy en día la comunicación se está perdiendo en la familia. El chico que tiene su smartphone o el padre que tiene su smartphone, el niño que está con el TikTok, el padre está con el TokTik, finalmente no hay diálogo. El diálogo se está perdiendo, por eso los cuentos ya no sirven. Hoy en día puede hablar a los niños de las ciudades de Brazzaville, que es la gran ciudad, el cuento, bueno, por nostalgia lo pueden contar, pero también el lugar, porque en la ciudad
no está este fuego que se tiene que hacer, no hay. Por lo cual se está perdiendo totalmente y es una lástima. La verdad es una lástima. Pero para volver a lo que yo estaba diciendo, que hasta la educación está controlada por el sistema. Es que nosotros como si estamos siguiendo un estilo propuesto por un sistema que quiere que la cosa sea así. Por lo cual, la verdad que se está perdiendo, Germán, se está perdiendo. ¿Y el fracaso escolar? ¿Hay mucho fracaso escolar allí en el Congo? El fracaso escolar existe. En realidad, hasta los años 2000, digamos, hasta los años, digamos, 1997, así la escuela era un poco mejor, porque, pero ahora mismo hay fracaso, efectivamente. El fracaso no es solamente la falta de ganas, la posibilidad, sino que las infraestructuras son apenas, casi hay infraestructura. Hoy en día en el Congo Brazzaville, eso es otro tema, que es un país muy rico, muy rico, la verdad que estoy diciendo, pesando la palabra, es un país muy rico en cuanto a los minerales, pero verá que en el aula hay falta de mesa, de silla, en las que los niños tienen que sentarse para poder escribir. Fíjate, nosotros tenemos el bosque ecuatorial, es el segundo pulmón que genera la atmósfera después de la Amazonía en Brasil, por lo que yo estoy diciendo que tenemos una variedad de árboles, muchas cantidades, pero los políticos no tienen esta gana de ver la juventud prosperar. No hay, le da igual. De todo modo, estamos bajo una dictadura manejada por los países occidentales, precisamente Francia, que ahora ha adoptado un sistema imponer a dictadores en el poder, hasta su hijo, hasta los hijos de los dictadores pueden pasar al poder cuando el padre se muera para poder seguir controlando, saqueando la materia prima. Aquellos mismos a veces imponen el programa de los estudios, a ellos lo vienen bien, como tal, lo sabéis que una población cultivada, estoy diciendo una población que ha aprendido, un ciudadano que tiene conocimiento es un ciudadano que reivindica los derechos. Eso los países como Francia, que se ha peleado para su libertad con la revolución, pero no quiere que los países africanos se desarrollen o que tengan un mínimo de conocimiento. No quieren, ponen los dictadores. Nosotros echar un dictador que está siendo apoyado económicamente, militarmente, jurídicamente por países como Francia que tiene la voz en la ONU, fijaos, no es fácil. La verdad, no se está tratando, lo siento, para entrar en este tema, porque sea lo que sea, tenemos que caer en ese tema. No se está tratando de la dictadura española, donde Franco no era apoyado por alguien, pero que sino la dictadura de mi país, es que el presidente está siendo apoyado directamente por los poderosos países occidentales que tienen que sacar el coltón, el oro, el plutonio, Entonces, le da igual el hecho de que la población tenga un conocimiento, sino reivindicará. Así, Germán, las cosas son un poco complicadas. Entonces, el fracaso escolar es a un nivel muy alto. Sí, es una situación complicada. Complicada, sí. Hay una frase que me ha gustado, que es lo de el silencio habla. ¿Vale? El silencio habla. Me la he apuntado, me ha encantado la frase. Muchísimas gracias. Muchas veces se dicen muchas cosas sin decir nada. Así es. Así. No sé si conocen la obra de Virago Diop. Sí, Virago Diop, yo lo estudié cuando estaba estudiando en la primaria. ¿Te acuerdas? Sí, Virago Diop La Oda a los Muertos. es fenomenal. No sé Eso.
No sé si Germán la conoce, que es una maravilla de poema. Maravilla, Que sí. habla del silencio que hay que escuchar en la naturaleza Lisa. y que aprendemos hasta de los muertos, que por eso se enraiza mucho y se enlaza con todas tus afirmaciones sobre aprender en el silencio y lo que Germán comenta. Así es. Aprender en el silencio, en el movimiento del tallo, en el movimiento del río, en el movimiento que hace el animal cuando entra, que Así ahí es. están los muertos, los sonidos Así. de África pasan por ahí. Así. Es un bello ejemplar para cualquier persona que haga un TFG, un TFM en el cuento africano, sobre el cuento Así. africano. Bueno, Así. en este caso son sus poemas, pero se Así. entiende lo que es la cultura. Perdonen, no quiero extenderme. No. Al contrario, Ha sido muy interesante, me lo he apuntado también. Claro, al contrario, hablar de Birago Diop a mí me da mucha alegría porque habla del susurro Efectivamente. del silencio, imagínate. Es que el silencio Germán, susurra. léete esta noche La Oda a los Muertos. Es una maravilla. Es un Es una poema que no es maravilla. muy, Claro. muy largo, pero bueno, a mí en particular me emocionó mucho. Cuando lo leí es un poema lleno de sensibilidad. Sí. Con unos compañeros, cuando en 2011 queríamos montar una biblioteca con libro, con manual o libro, digamos, africano aquí, pero tuvimos un problema. Los libros traducidos son muy pocos, entonces, o si no, buscarlo, Claro, es que es encontrarlo. verdad, no me daba cuenta que están en francés. Germán, ¿tú eres de qué área? Claro que yo lo entiendo. Yo soy de No, filología francesa. yo, Por yo, eso, yo soy no te lo vas a creer, yo soy un enamorado de las letras, pero soy de la área de ingeniería. claro, ahora entiendo. Es normal que una persona que pertenezca al área de las ciencias o que pertenezca a las ingenierías, claro, en este caso particular, yo estoy en el cargo y necesitaban a alguien que fuera de estudio francófono. Y claro, toda mi formación pasó por ahí un poco como comenta este señor, Lessing. Entonces, claro, conozco esa, pero no sé si hay una versión española de esos cuentos de Birago Diop. Puede ser que la haya y de los poemas. No sé la verdad. Entonces, en vez de, ante esta dificultad, lo que nosotros hemos hecho, hemos creado un centro de formación de estudio africano, coordinado por los profesores de la Universidad de Senegal, Pape Cheikh Anta Diop, de la Universidad de Brazzaville, de la Universidad de Mariengoabi. Ya hemos llegado a la fase final del montaje de la página web. Escribiré aquí, podéis entrar, podéis ver, a ver, son temas muy importantes. Yo lo estudié en la UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ahí en la Entonces, UCAD trabajamos con las dos, con la UCAD y con la UGB, en entonces Senegal. pondré el enlace aquí. Sí. Si entráis en el Google, veréis que será el centro, es el centro. Será, si algún día se traduce con la sensibilidad con la que él lo escribió en francés, claro, yo qué boba, qué tonta, recomendando a Germán que a lo mejor si no hay versión española le va a costar. Bueno, pero así le pongo ganas, María Carmen, no te preocupes. Perdonad, compañeros, estamos llegando, vamos, ya estamos en el límite que teníamos puesto, que eran las 7. Entonces, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario más. Sí que me gustaría, bueno, ahí en el chat os ha puesto Lessing el Centro de Formación de Estudios Africanos, que es de lo que nos estaba hablando ahora. Sí que os pediría, por favor, antes de marcharnos, que pincharais en el enlace que acabo de poner, un cuestionario de evaluación que nos va a servir pues para seguir mejorando y proponiendo temas y actividades para nuestra plataforma en colaboración de quien quiera unirse. En este caso ha sido la Universidad de Cádiz, pero puede ser cualquier institución, ¿vale? Entonces, si tenéis 5 minutitos más, pues antes de irnos, por favor, os pediría que lo rellenarais. Aprovecho, eso. Está aquí Pasián, que ha sido compañero mío en un diploma que hemos estado estudiando. Me alegro de ver que estás por ahí, Pasián. Él es también
del otro Congo, si no me equivoco. Ah. ¿Has puesto el enlace, Leti? Está, sí, creo, ¿no? ¿O no? Ah, mensaje directo. A ver. Ay, no Sí, sé. se puede hacer un pequeño comentario antes de que se vayan, ¿sí? Claro, sí, sí. Sí, porque la cosa es que es poquito el tiempo que habéis dispuesto y son muchas las sugerencias que nos hace esta conferencia. O sea, es interesante que, bueno, que plantee el tema de la dialéctica como punto de arranque en su conferencia, que ya sabemos que consiste en una tesis, antítesis, y cuál será la síntesis, o sea, cuál será la deriva de, por una parte, la espiritualidad africana, la influencia de Occidente y el materialismo que representa, ¿no? Pues la tesis, la antítesis, el materialismo y cuál será la nueva síntesis, o sea, hacia dónde se caminará, ¿verdad?, en África con la influencia tan fuerte que ejerce Occidente, ¿verdad? Entonces, es muy interesante lo que ha enfatizado todo, ¿no?, de la espiritualidad, cómo estamos pues muy influidos por los modos de vida occidentales y cómo en realidad pues no solo de normas vive el hombre, o sea, las normas jurídicas, yo que soy del mundo del derecho, pues resulta que si no es a base de normas, ¿no?, pues no funcionamos y no era así en la antigüedad y no era así en otros contextos, inclusive tampoco en el nuestro con anterioridad, o sea, la ética vincula más en realidad, se interioriza más que las normas jurídicas que funcionan a base de coacción. Entonces, los modos de vida modernos, eso es lo que han traído, o sea, que solo funcionamos, como ya he dicho, ¿no?, a base de normas, no nos creemos que existan normas más allá de las jurídicas. Entonces, en fin, o sea, es interesante esto y bueno, pues habría que profundizar un poquito más y ver qué niveles de interiorización conseguimos de las normas, ¿no?, sin precisar la coacción. En fin, es toda una problemática la que tenemos en el mundo del derecho y en la sociedad actual, ¿no? O sea, y con esto del coronavirus, otra cuestión, ¿no? O sea, si el Estado no nos impone la mascarilla, etcétera, etcétera, pues no obedecemos, ¿eh? Bueno, entonces agradezco la conferencia porque sugiere muchas cuestiones, al igual que las intervenciones de María del Carmen, ¿no?, la profesora María del Carmen con su, bueno, con su afinidad por el mundo francófono, ¿no?, al cual yo me sumo también, ¿no? Bien, muchas gracias. Hasta otra oportunidad, ¿sí? Muchísimas